Yo creo que en la mayoría de países la COVID nos cogió con los deberes sin hacer. Teníamos una lista muy grande de cosas que aún había que arreglar, de problemas, yo diría, estructurales de los sistemas de dependencia, y no teníamos los deberes hechos, no estábamos a punto, y había deficiencias graves en muchos países que se han manifestado de forma muy fuerte. No sé tú, ¿qué piensas? Yo creo que uno de los problemas principales es el de la financiación. Si hablamos de estructuras, yo creo que el problema fundamental para empezar es la financiación. Es decir, por un lado no se ha abordado de manera seria la financiación del sistema y por otro, digamos, con la crisis anterior se produjeron una serie de recortes que efectivamente tuvieron un impacto muy importante en el sistema de ayuda a la dependencia. Yo creo que lo hemos visto en una serie de países, o sea, es decir, no solamente es el caso, hay países en los que ha sido mucho más serio, como puede ser el Reino Unido, puede ser España, pero también lo hemos visto en otros países, incluso en los países nórdicos, también se produjo un ajuste, ¿no? A lo mejor no unos recortes, pero sí un ajuste. Y claro, eso se traduce en situaciones en las que tienes por un lado un número creciente de personas que tienen más necesidades y que por lo tanto tienen que acceder al sistema de dependencia o de cuidados, ¿no? Y por otro tienes una situación en la que debido a esa situación menguante de recursos, pues efectivamente los criterios se endurecen de manera que para las personas es más difícil acceder al sistema. Entonces, claro, pues creas unos embotellamientos que se traducen, pues aquí en el caso de España se habla mucho de las listas de espera. Sí, sí. Y no solo eso, y no también, solamente aquí, ¿no? Sí, yo creo que también otro problema es la gobernanza y la difusión de responsabilidades que nos hemos encontrado hay países como España donde hay por lo menos 4 niveles de gobierno que tienen alguna responsabilidad sobre el sistema de autonomía personal, de dependencia, y esto hace que nadie, no es el bebé de nadie, es un bebé a que no tiene un padre o una madre que le vayan a dar el cariño y que lo vayan a cuidar y alimentar. Siempre se acaba pasando la culpa a los otros de lo que no va bien, y hemos acabado con una cierta falta de habilidad para implementar y visionar cambios. Y a la hora de la pandemia, pues eso se tradució también en que nadie tenía la capacidad de implementar las decisiones desde la planificación así más nacional, de decir cómo en una situación de emergencia a la persona que vivía en la residencia. Para llegar a esta cadena de implementación de medidas nos hemos encontrado con muchas dificultades por culpa de no tener una gobernanza más clara y más bien articulada. Estoy de acuerdo. Además, una gobernanza que, digamos, permea todos los niveles, vertical, como bien decías, tanto a nivel sí, europeo sí. También, yo diría, sí. A nivel europeo, porque, por ejemplo, si miramos la situación en Europa, a mí me sorprende que a nivel europeo sí que se ha hablado mucho de los cuidados desde el punto de vista de la salud, pero no desde el punto de vista de lo social. Y entonces ahí ya lo vemos, ¿verdad? Porque, claro, eso permea al nivel nacional y a su vez a los niveles subnacionales, puedan ser regionales o diputaciones, y al gobierno local. Pero de la misma forma eso también tiene un impacto en los niveles sectoriales, es decir, los cuidados para personas que tienen necesidades de larga duración son de salud, son de lo social, son de todos, no queda claro. Es una tercera vía la sociosanitaria, y entonces, pues como bien decías, la pelota, digamos, se pasa de uno a otro, o todo el mundo debe tener obligaciones con respecto a esos cuidados, pero no queda muy claro quién. Entonces, eso da lugar a una situación que efectivamente es difícil de gestionar desde el punto de vista de la gobernanza. Yo creo que ese también es un problema importante abordar desde el punto de vista de una legislación y de unas políticas. Sí. Y yo creo que eso también es una barrera a veces a arreglar también la financiación, claro. Porque el hecho de que no haya un campeón, ¿no? Decimos el champion, sí. Y que no haya nadie que se va a llevar que el crédito, ¿no? Sí. Que lo abandere, Sí, lo lidere, claro, eso sí. impacta en la financiación igualmente. Sí, eso es cierto, estoy de acuerdo.
Pues otra manifestación que yo creo que tiene esta falta de recursos, el problema de financiación, es que no se están pudiendo pagar los salarios que tendríamos que tener en este sector para atraer a las personas que quieran y que estén motivadas para trabajar en ella. Nos encontramos que la gente tiene que escoger entre trabajar en este sector o en un supermercado o en centros de distribución de logística. Y esto no es lo que queremos. Tenemos que poder ofrecer condiciones laborales atractivas y que la gente pueda vivir bien sin tener que trabajar en 5 sitios diferentes para poder llevar a casa lo mínimo que necesitan. Para un empleo de calidad necesitamos tener una financiación que haga que los proveedores, sobre todo cuando están ofreciendo servicios públicos, puedan pagar bien y que puedan invertir también en tener, cuando estamos hablando de edificios, de residencias, en instalaciones que estén adecuadas para el siglo XXI. Yo estoy de acuerdo y de nuevo creo que viene a raíz de la falta de financiación. Si miramos la situación aquí en España, en otros países, pero aquí en España, también podemos mencionar el Reino Unido, con por ejemplo la ayuda a domicilio, hay comunidades autónomas que pagan la hora a 9 euros. A 9 euros. Sí, sí. Y esto está acreditado. La media en el territorio español es de 16 euros. Es decir, es muy difícil poder dar un servicio de calidad con semejantes condiciones, pero viene a raíz de esa falta de financiación de la que hablábamos anteriormente, que a su vez repercute, por ejemplo, como bien decías, en la situación de los proveedores y en la calidad del servicio en su conjunto. Claro, esto repercute asimismo en las condiciones de las personas trabajadoras. Las personas trabajadoras están en la diatriba de decidir si efectivamente prefieren trabajar en un supermercado o trabajar en los cuidados del hogar, por ejemplo, o en los cuidados residenciales. En un sector que además está relativamente mal visto por la sociedad, como hemos visto en el caso del COVID, y en el que efectivamente además se enfrentan a situaciones muy complicadas de apoyo a las personas. Por lo tanto, pues claro, hay una falta de calidad del sistema por un lado y por otro el hecho de que las personas, los trabajadores, pues no ven en el sector un sector en el que piensen que pueden avanzar en su carrera profesional. Claro, esto da lugar a una situación en la que efectivamente es muy difícil pensar que el sistema pues, puede contribuir, ¿no?, a un desarrollo profesional y entonces, claro, no es lo suficientemente atractivo como para que haya un pool de trabajadores lo suficientemente amplio como para sostenerlo. Pero es que además yo diría que no hay una apuesta seria por parte de los gobiernos. Quizás ahora aquí en España estamos viendo ciertos avances con todo lo que tiene que ver la nueva economía de los cuidados, ¿no?, que se llama. Pero se requiere mucho más. Es decir, no solamente una financiación, se requiere un cambio del sistema, un cambio cultural, una concienciación de la sociedad y yo creo que esto no se está abordando. Bueno, yo creo desde lo que tiene que ver con la evaluación, desde mi punto de vista es muy importante que haya un sistema de evaluación de calidad de los servicios. Yo creo que eso es el elemento esencial. Es decir, y esa evaluación de la calidad debe englobar, por un lado, la autorización, acreditación, homologación de los proveedores, de los centros, si fuera el caso, de los servicios de ayuda a domicilio, y por otro, lo que es la calidad del servicio en sí mismo, es decir, cómo esos servicios o servicios, esos programas, repercuten en el bienestar de las personas usuarias. Desde mi punto de vista, yo creo que eso es esencial. Yo creo que el debate ya debería estar superado en ese sentido. Es decir, eso es imprescindible. Y además creo que frente a los debates de que esto puede encorsetar a los proveedores, creo precisamente que es lo contrario. Los proveedores, es decir, el sistema, el marco general debe ser lo suficientemente amplio como para permitir que los proveedores puedan innovar, puedan avanzar, y al mismo tiempo debe ser lo suficientemente preciso
como para garantizar que los proveedores tengan una seguridad jurídica que les garantice que sepan a qué atenerse, o sea, en función de qué indicadores se les va a evaluar y se va a evaluar la repercusión que tiene para los usuarios, y en función de estos indicadores puedan avanzar y asimismo se les pueda apoyar, se les pueda dar un apoyo para garantizar que vayan evolucionando. Es decir, no es tanto, efectivamente es una monitorización, pero no es tanto una inspección, sino más bien un apoyo en la mejora, ¿no? Un acompañamiento para efectivamente poder mejorar. Yo creo que eso, desde mi punto de vista, es algo fundamental, que no debe verse única y exclusivamente desde el punto de vista local, sino que además es necesario a nivel nacional, yo diría, y a su vez que permea a los niveles subnacionales, sea autonómico o de diputaciones y ayuntamientos. Sí. No, pues yo creo que hay una tensión importante entre los indicadores así más de proceso, que a veces intentan pues pasar no solo del ratio de personal por residente en una residencia, pero también o pensar un poco también en temas más de que te pueden decir si es una buena calidad de cuidado, como por ejemplo si las personas tienen úlceras, si se utilizan sujeciones químicas o físicas. Todo esto es como evitar los daños, pero yo espero que veamos mejor desarrollo en lo que comentabas tú, de cómo evaluar el bienestar y lo que estos servicios representan para las personas, que los servicios están ayudando a llevar a cabo su proyecto vital o a vivir como ellos desearían, hasta qué punto están ofreciendo lo que estas personas quieren. Y esto es un reto importante. Metodológicamente yo creo que aún nos queda mucho para mejorar en cómo medir los resultados para el individuo y cómo crear medidas ricas y fáciles de implementar y fáciles de utilizar en sistemas de evaluación de calidad, y también pensar un poco en cómo podemos utilizar estos sistemas de evaluación para llevarnos a conseguir un sistema mejor, ¿no? En no solo decir, tú cumples los requisitos, de acuerdo, te acreditamos, pero bueno, tú si continúas así, si haces estos cambios en los próximos 5 años, te podemos acompañar para que en 5 años seas un proveedor innovador y que pueda acceder, no sé, a algo mejor. Y pensar en cómo ponemos más zanahorias delante de los proveedores para dar más incentivos a mejorar, y no solo sistemas punitivos. Sí, efectivamente yo creo que la innovación surge a raíz de combinar, por un lado, pues determinados requerimientos de mejora con también propuestas, ¿no? Propuestas para hacer un seguimiento y que efectivamente comprobar si se produce una mejora. En todo ese proceso se producirán también procesos de innovación. Entonces yo creo que eso es muy importante, y esa evaluación surge a raíz de la monitorización continua de esas situaciones. Yo creo que es primordial y efectivamente podría suponer también un cambio en el sistema. Es necesario avanzar hacia un planteamiento poblacional. Es decir, que no nos quedemos en que los cuidados es algo que compete única y exclusivamente al sector de la dependencia. Para empezar, no deberíamos hablar de la dependencia, sino de la promoción de la autonomía, en primer lugar. O del bienestar. O del bienestar general. Sí. Y que promover el bienestar y la autonomía de las personas no es algo que deba suceder única y exclusivamente con las personas mayores o con aquellos que tienen necesidades, digamos, de larga duración, sino que efectivamente empezamos a tener necesidades y empezamos a envejecer desde el momento en el que se nace, y por lo tanto tenemos que tener un planteamiento más poblacional. Yo creo que en ese sentido, no es solamente en el caso de Guipúzcoa, en general en las políticas públicas hay que avanzar hacia ese planteamiento poblacional que desde mi punto de vista pues no tasa bien, con todo lo que tiene que ver con las políticas, la creación de políticas por un lado y la financiación por otro. Y entonces ahí sí que es verdad que hay trabajo por realizar. Sí. Para mí también es pensar un poco en la función de salud pública que tiene, lo llevamos a llamar el sistema de promoción del bienestar, y pensar en cómo muchas veces pensamos que solo para las personas que ya tienen una discapacidad, que ya han perdido, y aquí hay un valor preventivo y hay un importantísimo que no tendríamos que olvidar nunca.
y como tú dices, es a lo largo de la vida, nos involucra a todos y no es solo unos servicios específicos lo que la gente necesita para envejecer bien y para vivir bien, sean cuales sean las situaciones en que se encuentran, de pérdidas tal vez de algunas capacidades funcionales. Y reivindicar la labor, la responsabilidad, la función de los cuidados como para apoyar a las personas a que recuperen esa autonomía. Es decir, que en determinados momentos podrían ser dependientes por cualesquiera de las razones y que además eso puede ocurrir a cualquier edad, pero que estén ahí para apoyarles a recuperar esa autonomía. Sí. Parece ser que cuando hablamos de los cuidados están ahí para, digamos, garantizar unos derechos y unos servicios que efectivamente sí, porque son dependientes, y yo creo que lo que se debería ver es para garantizar que recuperen esa autonomía. Sí. Y yo creo que esto es donde una mejor profesionalización y mayores perspectivas de carrera profesional para las personas que trabajan en este sector nos puede también ayudar a conseguir este objetivo. A mí me gustaría ver mucha más formación, por ejemplo, en rehabilitación, fisioterapia para las personas que trabajan en este sector y que puedan pasar pues, de ser auxiliares a ser terapeutas ocupacionales a base de módulos prácticos cuando van adquiriendo experiencia en ayudar a las personas a recuperar su autonomía e incluso a veces revertir situaciones de dependencia. La dependencia no tiene que ser una situación estática que solo va peor, podemos ir a mejor y yo creo que podemos hacerlo mucho mejor. Y hay algunos ejemplos que podemos mirar en Europa, en otros países del mundo, en Singapur, donde se está invirtiendo mucho en esta función. A mí lo que me fascina de lo que estoy observando aquí en Guipúzcoa es esta voluntad de innovar y la voluntad de enmarcar los cambios que van a haber en este sector, que normalmente se queda un poco como atrás, un poco desfasado, en el concepto de una sociedad más dinámica y moderna, que estamos hablando pues no solo de cuidados, estamos hablando dentro de una renovación más del modelo económico y del modelo social. Y me fascina que estamos hablando en el mismo momento de Silver Economy, de economía circular, de sostenibilidad ecológica y dentro de esto estamos también hablando del nuevo modelo del estado de bienestar y del envejecimiento saludable. Y me parece que esto es algo que no he visto en muchos sitios del mundo y me parece que es muy interesante ver cómo se va desarrollando este camino y cómo se está empezando con todas estas ideas y esta efervescencia de proyectos experimentales y ver cómo esto luego nos va a llevar, espero yo, a cambios sistémicos que asienten este nuevo modelo. A mí una de las cosas que más me ha gustado y más me ha sorprendido, yo ya había estado aquí, había estado en verano y paseando vi un cartel en el que decía que de aquí a 2030 Guipúzcoa quería ser una de las regiones de Europa con los menores índices de desigualdad. Para mí es muy importante porque demuestra que efectivamente hay un objetivo hacia el que queremos trabajar y hacia el que todos deben remar en la misma dirección. Es el liderazgo que garantice que efectivamente se avance hacia esa dirección, hacia un objetivo claro que es el garantizar que Guipúzcoa sea una de las regiones europeas con los menores índices de desigualdad. Para mí eso es importantísimo y si además se hace de forma que se garantice, o sea, que se sensibilice a la opinión pública y se garantice que la opinión pública lo conozca y sea partícipe de ello, para mí es fundamental. En el ámbito, luego esto ya se traduce, ¿no?, de distintas formas, ¿no?, en distintos ámbitos. En el ámbito de los cuidados lo hemos visto en torno a lo que tiene que ver con hacer suyo la atención centrada en la persona y efectivamente hemos visto distintas formas, ¿no?, en las que este lema se manifiesta. Pero para mí el tenerlo presente, el tener un objetivo en mente y que todo el mundo reme en la misma dirección, yo creo que es fundamental. Entonces para mí eso es uno de los puntos principales que más me ha gustado. Porque es necesario, si no se tiene un objetivo claro hacia el que trabajamos, es muy difícil, ¿no?,
es muy difícil no dar bandazos. Entonces, en ese sentido, creo que eso es algo fundamental. Luego, efectivamente, la implementación, pues habrá distintos niveles, distintas formas, pero sí que yo creo que eso es algo que me ha parecido muy interesante. Sí, sí, yo creo que también el hecho de que más personas lleguemos a mayores como una oportunidad y como de una forma positiva es algo que me ha llamado mucho la atención y que espero ver en más partes del mundo también. Sí, efectivamente. Yo creo que los ejemplos que nos han puesto, que se han puesto hoy de manifiesto, que se han explicado, son ejemplos que precisamente tratan de presentar o tratan de mirar al futuro viéndolo como una oportunidad, ¿no? Desde el punto de vista positivo. Y yo creo que eso es algo muy importante. Es muy importante porque efectivamente demuestran que podemos mirar a todo lo que tiene que ver con la política social, con las políticas del bienestar social, desde un ángulo positivo, que no suele ser el caso, porque la sociedad no lo ve así, los medios de comunicación en muchos casos no lo presentan de esa forma. Por lo tanto, la sensibilización de la sociedad, es decir, que no se quede solamente en el ámbito de lo social, porque en el ámbito de lo social, normalmente los que trabajamos en ese ámbito sabemos y entendemos que es posible, porque los que estamos es vocacional. Pero tenemos que saber trasladarlo y hacer partícipe a aquellos que no son de este ámbito. Sí, y en el fondo es también comunicar que este ámbito somos todos, ¿no? Claro. Que se ha visto esto mucho como un problema de los otros, de esos ancianos, pero es que somos todos, estamos envejeciendo desde el momento que nacemos, ¿no? Y todos vamos a llegar, todos vamos a tener familiares y para mí esto de esta visión positiva nos lleva, yo creo que facilita que nos identifiquemos con estos cambios y que nos hagamos más nuestros, y yo creo que también va a facilitar el liderazgo que es necesario para poder arreglar estas cosas que comentábamos antes de la financiación y de la gobernanza. Yo creo que cuando ves algo como un valor y no solo como un coste, es muy diferente cómo vas a poder enfocar lo que significa, y yo creo que la opinión pública también va a estar, yo creo que mucho más identificada con lo que se está haciendo en materia de cuidados de autonomía personal, que si lo presentamos de forma negativa y de forma un problema intratable que tenemos que desentendernos. Nadie va a querer imaginarse a ellos mismos como futuros usuarios de un sistema que es tan negativo, y en cambio lo que se está presentando aquí es una visión que yo creo que todos querríamos comprar y querríamos saber que estará allí disponible el día que lo necesitamos.